Y esto es algo súper importante, porque hoy día todo está cambiando. Lo que nosotros veíamos en esa imagen es una educación ordinaria. Es ordinaria en el sentido de lo tradicional. Todo es igual. Si tú eres bueno en matemática y te sacas una buena calificación en matemática, o, y, o en pero solo se resume a eso. Howard Gardner dice que existen las inteligencias múltiples, que tú puedes ser inteligente desde muchas formas y las formas de aprender son múltiples también. Entonces, hoy día el mundo es distinto. Una más vale, porfa. Y lo que estamos hoy día encontrando es que la neurociencia le está dando el soporte y la estructura justamente a la educación. ¿Y qué crees tú, Mariano, que va a ocurrir? ¿Hacia dónde va el mundo de la educación? Pensando justamente en la neurociencia. Y la neurociencia, Sergio, ha venido para quedarse definitivamente en la educación, ¿no? O sea, ponte a pensar, imagínate, ¿no? Si Dios no quiera, pero tú tienes un problema en el corazón, Dios no quiera, ¿no? Tú sabes que te quiero, Sergio, pero ¿tú le confiarías tu corazón a una persona que sabe cómo funciona el corazón humano? ¿O se lo confiarías a una persona que no sabe mucho cómo funciona el corazón humano? Oh, o sea, definitivamente le pasaría mi corazón a un cardiólogo. No se lo pasaría a un zapatero, ¿no? O sea, Claro, tal cual. Y entonces, en la educación hay que entender de que el órgano que aprende es el cerebro. El cerebro es el órgano que atiende, es el órgano que percibe la información, es el órgano que la procesa, la asimila, la codifica en la memoria, la almacena y luego puede utilizar ese conocimiento en cualquier situación que lo requiera o que lo necesite. Entonces, si tú no entiendes bien cómo funciona el cerebro, vas a malgastar energía, tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera. Es por falta de conocimiento. Es como si tú quisieras echarle gasolina a tu auto y abrieras el capó de tu auto y agarraras la manguera o la galonera y le echaras a todos lados, ¿no? A todos lados que ves ahí le echaras. Algo de esa gasolina va a entrar en el tanque, definitivamente algo va a entrar, pero mucho se va a perder, mucho va a ser en vano, mucho esfuerzo, mucha energía va a ser en vano. Mejor es saber cómo funciona el carro, entender dónde va la gasolina, entonces optimizas recursos, eres más efectivo, tu carro funciona mejor, y eso es lo que nosotros tratamos de buscar, sabiendo que el cerebro es el órgano que aprende, entonces es imprescindible conocer cómo funciona el cerebro y es fundamental establecer y convenir en que todos los cerebros son singulares, que no hay un cerebro que sea igual, todos son distintos. Y entonces la educación no desde puede hace, ser general. claro, y desde hace cuánto tiempo ya se está estudiando el cerebro. ¿Cuánto tiempo llevamos en este camino? Que a mí me encanta este tema, me parece alucinante. No, en realidad estas son de preguntas y filosóficas desde los albores de la humanidad, ¿no? Siempre, pero lo que ha cambiado, Sergio, es que antes no se podía ingresar adentro del cerebro. No podíamos entrar y observarlo en actividad y reconocer qué áreas se activaban en determinada actividad, qué es lo que sucedía, por ejemplo, cuando una persona está estresada, qué es lo que sucede cuando una persona está motivada, qué es lo que pasa cuando una persona está aprendiendo. Antes no se podía ver eso, todo era hipótesis, intuiciones, a veces acertadas por personas muy inteligentes o digamos muy capaces, pero ahora sí se puede ingresar a través de diferentes técnicas como la resonancia magnética, la tomografía, diferentes técnicas y herramientas y que están evolucionando a una velocidad impresionante, ¿no? Alucinante. Entonces sería ilógico no aprovechar esos conocimientos y esos principios para aplicarlos a la educación. Que me parece genial. Una más vale. De hecho, uno de los grandes, Elon Musk decidió trabajar en tres grandes áreas. Esta es una historia. Eh, por un lado, en el desarrollo de PayPal en la Internet, después quiso construir
una empresa con energías renovables que era Tesla Motors, y finalmente dijo quiero conquistar el espacio por medio de SpaceX. Sin embargo, ha tomado la decisión de ir hacia otro camino más, y ese se llama Neuralink, y está ingresando al cerebro para poder entender cómo funciona y poder optimizar todos los procesos. Me parece genial. Es como las películas, es como la Matrix, o sea, va a ser literalmente una etapa que no sé exactamente hacia dónde va a ir, pero lo que me queda claro es que se está abriendo un gran abanico de posibilidades. Y lo más importante de todo, que lo vuelvo a recalcar, es que estamos entendiendo, como muy bien dice Mariano, que existe una singularidad. Todas las personas son distintas y todas tienen una gran oportunidad y un gran potencial. Y eso lo vamos a poder, entendiendo cómo funciona, poner a disposición del progreso de cada una de las personas. Eso me encanta, me alucina. Ahora, educación extraordinaria. El extra de la educación ordinaria, el extra que lo hace extraordinario son los principios de neurocientíficos. ¿Por qué, Mariano? Bueno, yo creo que partiendo, o sea, entendiendo bien que cada cerebro es distinto, todo cambia, Sergio. Absolutamente todo cambia. Si el cerebro si cada cerebro es único y singular, y respetamos y reconocemos el valor de esa singularidad como lo más preciado que puede tener cada uno, entonces la educación tiene que estar al servicio de esa singularidad. La educación no puede imponer lo que uno tiene que aprender. Tiene que cambiar lo que se enseña, tiene que ser diverso. Porque yo me puedo identificar con alguien y tú te puedes identificar con otra persona y yo no soy quien para decirte que deberías identificarte con quien yo me identifico. ¿Te das cuenta? Tiene que ser una libre elección de con quién me identifico y qué es lo que me enseña, porque pueden enseñar lo mismo pero de maneras distintas. Entonces tiene que cambiar lo que se enseña. O sea, no tiene que cambiar, tiene que ser variado, pero también tiene que ser variada la forma en cómo se enseña. Pero no solo eso, tiene que ser variada la forma en cómo se evalúa, porque sería injusto que nos evalúen, por ejemplo, en matemáticas, que yo sé que tú eres muy bueno en números, y entonces obviamente tú vas a tener un mejor rendimiento que yo. Eso no me parece justo, porque se está como imponiendo que esa vía es la más significativa o la más importante, y no es así. La evaluación tendría también que estar adaptada a cada persona, pero no solo eso, no solamente la forma, sino más profundo todavía, la educación tiene que estar al servicio del propósito y de la singularidad de cada persona. No, o sea, tiene que estar a favor de su propia esencia, para que esa persona pueda servirse de esos conocimientos para ponerlos en acción en su vida y desarrollarse de manera auténtica, de manera esencial. Y por último, Sergio, yo creo que ya la cereza encima de la torta, lo que hace lo más trascendente y el elemento más diferencial de Newflix, considero yo, que es que la decisión de la ruta y del camino de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje, tiene que ser elegida por uno mismo, porque ¿quién soy yo para decirte a ti lo que tú tienes que aprender y cómo lo tienes que aprender y cómo vas a ser evaluado si yo soy yo y tú eres tú? Tú eres la persona indicada para elegir tu propio camino. Eso me parece notable. Vale, ayúdame con un... Me parece notable y lo hemos conversado muchas veces, porque cada cerebro es único. Una más vale, porfa. Es que finalmente lo que nosotros llegamos a entender es que la ruta de aprendizaje es singular, es totalmente personal y las partes y piezas son de uno. Y llegamos a una conclusión, Mariano, en la diversidad está la riqueza, en la diversidad y en la capacidad de elegir y también de poder entender cuáles son las formas en las que está aquí, entre esta oreja y esta otra, funciona y cómo funciona para mí. Y jamás hay, bueno, y esto es, creo, algo que debemos trabajar permanentemente. Todas las personas tienen algún talento o varios talentos extraordinarios. Lo único que tienen que hacer es encontrarlos y no necesariamente hacerlo desde una perspectiva o una posición de estandarización. El ser humano es la clave, pero el ser humano desde un principio súper concreto que es el cerebro.
y cómo funciona. Ahora nosotros les vamos a contar con Mariano algunos principios y pilares de los que rigen y mueven justamente el cerebro para que ustedes puedan entender cómo bajarlo. Pero este es un elemento básico y fundamental a rescatar. Todas las personas aprenden distinto y las partes y piezas las tienen que armar en función de lo que realmente quieren en su vida. Y eso es algo que no existe afuera. Amigos, eso es algo que tiene Newflix, que lo va a desarrollar para que tú y todo tu entorno realmente pueda progresar. ¿Qué opinas, Mariano? Wow, me emociono al escucharte, Sergio, porque, porque es así, o sea, es así, pero ¿sabes qué, qué es lo más importante? Que cada persona que nos esté escuchando lo crea. O sea, cada persona tiene que creer que su valor y su potencial está justamente en su singularidad y que de pronto, si es que en el pasado no fue valorada la singularidad de cada persona, los que estuvieron equivocados fueron aquellos que no lo valoraron, los que no tenían el conocimiento ni la sabiduría para darse cuenta de eso porque estaban sujetos a ciertos paradigmas y estereotipos, los que estaban equivocados eran ellos. Entonces, hasta que uno no se crea y no se apropie de ese conocimiento, no va a poder ver los resultados, no va a poder enterarse ni darse cuenta hasta dónde podía llegar, ni todo lo que podía lograr, porque todo parte de eso, todo parte de la seguridad que tienes en ti mismo. Exacto. Me encanta, Mariano. Una más vale, porfa. Mira qué interesante todo lo que está pasando. De Teoma está saliendo una potencia importante que va a trascender. Ahora, este es un tema bien particular, Mariano, antes de empezar a hablar de los pilares o de las estructuras neurocientíficas. ¿Y qué opinas tú? ¿Será suficiente en educación la aplicación de los principios neurocientíficos o de la neurociencia? No, yo creo que no, Sergio. Lo que pasa, mira, una vez escuché una frase que se me ha quedado grabada, porque muchas personas creen que la educación es lo que el mundo necesita, ¿no? Para cambiar el mundo hay que mejorar la educación, ¿no? Entonces yo escuché una frase que decía, en realidad, yo obviamente estoy a favor de la educación, ¿no? Pero escuché una frase que decía, la educación por sí sola va a ser, por ejemplo, ¿no? Va a ser de un diablo más inteligente, un diablo más capaz. Entonces, la educación es muy importante, pero la educación tiene que estar al servicio de un pilar fundamental. Y yo creo que y es por eso que yo me siento tan identificado con el propósito de Newflix, porque el pilar fundamental de Newflix es el ser humano, porque entendemos que lo más importante de cualquier proceso educativo es el ser humano. Si un ser humano se siente bien, si el ser humano goza de equilibrio emocional, si un ser humano tiene una buena autoestima, reconoce esto que estamos hablando de valorar su propia singularidad, y entonces se va a poder desarrollar de manera plena, ¿te das cuenta? Pero si no, si no hay este foco en el ser humano y en su desarrollo y en su equilibrio, entonces hay mucha gente que utiliza la neurociencia y los principios de la neurociencia para manipular o para lograr, la utilizan como un medio para lograr fines egoístas, sin pensar en la otra persona. Entonces es como tener un arma, ¿no? Es como tener un cuchillo afilado. Tú lo puedes usar para destruir, para dañar, pero también lo puedes usar para hacer cosas como a ti te Para gusta hacer sushi. cocinar. Y, claro, Sí, claro. claro, Entonces, evidente, evidente. Claro. Una más, vale, porfa. Mira, y es que es muy importante porque aquí hay algo bien, bien específico. Sin equilibrio no hay aprendizaje. Mariano, ¿qué opinas? no, totalmente, pues, totalmente, Sergio. El cerebro está organizado de manera ascendente, ¿no? Entonces tenemos en la base o la plataforma, la parte inferior del cerebro, tenemos al tronco encefálico, que su función principal es la supervivencia, ¿cierto? Y luego tenemos ya un poco más arriba el sistema límbico y por último, en la superficie tenemos a la corteza, donde tienen lugar las funciones superiores, ¿no? Pero si no hay equilibrio,
en las plataformas inferiores, es como querer armar una casa y no hacer bien los cimientos. La casa se va, se va a caer, ¿no? Como había una historia de los chanchitos, creo que viene el viento y la botan, ¿no? Pero eso es Y real, ¿no? claro, y en ese sentido, el tronco encefálico es lo que yo personalmente hablo del reptil, ¿sí? Para unir los, los, los conceptos. Y eso lo que hace es generar un impacto específico en todas las acciones que nosotros hacemos o las funciones que tenemos en torno a la sobrevivencia, ¿cierto? El límbico es el emocional, es el que tiene que ver con toda esa estructura emocional. Y la corteza, que es la parte superior, que tiene forma de nuez, es la que nos permite ser racionales. De hecho, es el que nos permite hablar. ¿Y cómo interactúan todos ellos, Mariano? Es una muy buena pregunta, Sergio, porque hay que aclarar de que el cerebro humano, incluso el cuerpo, todo, absolutamente todo, funciona de manera integrada. Podemos separar áreas por razones, digamos, de claridad en la didáctica, en la explicación, y sí es verdad, ¿no? Que hay más que áreas específicas, circuitos o sistemas que tienen mayor especificidad para ciertas funciones. Pero lo que es real es que todo funciona de manera integrada como si fuera una orquesta. Esa es la realidad. Pero sí hay una distribución, una organización ascendente. Entonces, si una persona está desequilibrada a nivel, como lo planteabas tú, a nivel del cerebro reptil o a nivel del cerebro límbico, lo que va a suceder es que va a estar hiperactivada. El cerebro funciona por energía química y energía eléctrica. Pero imagínate que hay una hiperactivación de la energía química y una hiperactivación de la energía eléctrica. Lo que va a suceder es que no vas a tener el estado neurofisiológico interno a favor de tu creatividad, de tu atención, de tu memoria, en fin, de todas las funciones que te puedas imaginar. O sea, todas las funciones, desde la lectura o conversar, es como si yo te pidiera a ti, Sergio, que hagas alguna operación matemática o resuelvas algún problema y hay un ladrón que te quiere atacar en ese momento y en realidad no hay en realidad tú crees que podrías hacerlo, ¿no? Tenemos un ejemplo. Una más, por favor, vale. Una más. A ver si es esta. Es como, ahí dice, aprende a hacer un cálculo matemático sencillo, pero teniendo un perro que te quiere pegar un mordisco en esta zona acá atrás, al costado, y que tiene esa mirada de enojo. Es posible que uno pueda conectarse de tal forma de poder aprender en ese contexto. Es imposible. Lamentablemente los estímulos negativos se apropian y captan nuestra atención de manera muchísimo más fuerte que los estímulos positivos. Por eso que, por ejemplo, en psicología positiva lo que señalan, lo que recomiendan es que una persona intente conectarse con tres elementos o tres recuerdos o tres acciones positivas, o sea, que hay una relación de 3-1, tres positivas y una negativa, porque siempre la negativa genera más fuerza. Entonces, si una persona no se siente equilibrada emocionalmente, como va a ser tan fuerte este impacto, la atención se la va a robar, la va a secuestrar, la atención va a estar enfocada en eso. Por lo tanto, todas las funciones a nivel de la corteza van a estar bloqueadas, porque la persona está básicamente en dos estados posibles. Uno es la hipoactivación y otro es la hiperactivación. La hipoactivación sería como una escasez de la energía química, de la energía eléctrica. Entonces, ahí podemos encontrar a personas que hacen presencia ausente, personas idas que se desconectan, que se disocian, que no tienen motivación, no tienen energía, y un claro ejemplo sería la depresión. Y por otro lado tenemos personas hiperactivadas. Entonces hay demasiados químicos, demasiada adrenalina, noradrenalina, demasiado cortisol,
demasiada actividad, se bloquea la corteza y como un ejemplo podríamos poner a las personas que sufren de algún tipo de trastorno ansiógeno, de trastorno de ansiedad. Cualquiera que sea el caso, estas personas no van a poder aprender. O sea, si aprenden, va a ser por cortos periodos de tiempo, pero no va a consolidarse el aprendizaje en su memoria a largo plazo. Y lo peor de todo es que estas personas pueden llegar a creer que no son capaces, pero no es que no sean capaces, es como que tú tengas un auto increíble, o sea, no sé, pues, un auto, imagínate, pues, un auto, Un Ferrari. un Ferrari, ¿no? Pero que le eches una gasolina o le eches petróleo de De mala mala calidad. calidad. Exacto. Entonces, No no funciona. es que el auto sea un gran auto, sino que el combustible que tiene para funcionar no es el adecuado. Entonces, regular, equilibrar este estado interior que viene a ser como este combustible de energía eléctrica y química a favor o en contra de tu desarrollo, de tu progreso, es bien importante. Entonces, la neurociencia no es suficiente, Sergio. Aplicar los principios de neurociencia no es suficiente. Para que haya un verdadero aprendizaje, la persona tiene que contar y gozar de un equilibrio emocional, porque ese es el cimiento interno que favorece el aprendizaje. Si no, todas las Es funciones decir, superiores y no funcionan. es decir, si yo quiero aprender algo y tengo un perro que quiere morder, no voy a poder aprender porque mi cerebro va a estar activado de diferentes formas. Primero, protegiéndome, da lo mismo. Lo que conversábamos y que me pareció extremadamente interesante es que mucha gente vive con esa sensación que produce el perro, solo que no existe el perro. Y en la vida se desenvuelven como si hubiese un perro que los va a morder y su cerebro funciona de esa manera y no logran conectarse para poder estudiar o para poder hacer muchas cosas y eso gatilla un impacto negativo. ¿Qué opinas? Totalmente, Sergio. Ah, totalmente, estoy de acuerdo contigo. O sea, el perro no está, ¿no? El ladrón que te quiere robar no está, pero tu cerebro no distingue, digamos, la realidad exterior de lo que uno puede imaginar y de lo que uno puede estar viviendo en su mundo interno, ¿no? Entonces, sí son elementos que uno, para empezar, tiene que identificar, ¿no? Tiene que advertir, tiene que reconocer, ¿no? Y ese sería como el primer paso, porque hay muchos elementos que desconocemos, ¿no? Que no advertimos. Y el primer paso entonces sería poder conocerse a uno mismo, porque todo parte desde allí, todo empieza desde allí, de tomar conciencia de uno mismo. Y hay mucho que descubrir. O sea, aquella persona que te diga, no, yo sé quién soy, yo me conozco a mí mismo, no, o sea, yo no le diría, no, en verdad no es real, no, en verdad no te conoces, ¿no? Pero si uno no hace el ejercicio y no, la vida misma, Dios mediante, va a irte ofreciendo oportunidades para que puedas conocerte cada vez más y muchas veces es a través del sufrimiento. Qué interesante. Y ahí llegamos a un punto. Una más vale, porfa. El punto inicial, entonces, es que por un lado tenemos todos los principios neurocientíficos de los que vamos a hablar, pero, bueno, y ahí, ¿qué pasa en el cerebro cuando no se está en equilibrio? O sea, no aprende, no procesa, no avanza. Y el paso número uno más vale. Por lo tanto, el paso número uno es encontrar ese equilibrio. Bueno, porque cuando uno no funciona, porque el cerebro no está, cuando la persona no está en equilibrio, no funciona, es como andar en un carro con el freno de manos, ¿cierto? Ojo, todos los ejemplos y todas las analogías que hemos ido haciendo con Mariano, todas tienen principios en la neurociencia. Lo quisimos hacer en la práctica, les vamos a hablar ahora enseguida. Una más vale, por favor. Entonces, para liberar ese freno de mano y el carro pueda fluir y pueda seguir avanzando, toma especial relevancia trabajar en la persona para que de esa manera el ser humano logre un equilibrio y conforme logra el equilibrio pueda aprender y pueda lograr lo que se proponga en la vida, sin límites.
Finalmente, aprovechando este contexto de Teoma, conversaba con uno de los más grandes líderes que hay hoy día en la compañía, un personaje brillante, bueno, y él me decía, lo que hay que hacer para poder desarrollar redes es algo súper sistemático y súper metódico. La pregunta es, ¿por qué no todo el mundo llega? Pues porque tienen perros que no existen, que no les permite conectarse, estar en equilibrio y avanzar y desarrollar todo ese potencial. Por eso para nosotros el primer paso para conectar con esta máquina extraordinaria y fantástica y poder llegar a adquirir conocimiento, desarrollar habilidades y entrar en acción, es estar en equilibrio. Ese es el punto número uno. No hay nada más. El resto es plataformas educativas, lo veíamos con Mariano, hay millones y todos entregan contenido. De hecho, abres YouTube, todos se encuentran contenido, pero nadie se preocupa de lo más importante, que es para que ese contenido tú lo puedas aprovechar, tú, tus hijos, tu entorno, y realmente puedan lograr, por ende, progresar en la vida, porque ese conocimiento lo vas a transformar en una habilidad que al estar en acción te va a permitir progresar. Necesitas estar preparado tú o prepararte para poder lograrlo. ¿Qué opinas, Mariano? Totalmente. Yo, mira, la verdad, Sergio, es que yo le doy gracias a Dios por ustedes, por David, por Felipe y por ti, Sergio, y por todo el equipo que estamos trabajando en Newflix, porque yo sé que esto que estás hablando es real, ¿no? Que hay un genuino interés por parte del equipo en que esto sea lo principal, lo primordial. Realmente queremos, en base a una mejora continua, ir desarrollando todos los elementos necesarios para acompañar a las personas, acompañar a todas aquellas personas que nos están escuchando en su proceso de desarrollo. Y el Holter básicamente tiene dos funciones principales, ¿no? El Holter hace una analogía, es la metáfora del Holter del corazón, ¿cierto? Y el Holter del corazón lo que hace es monitorear la salud de tu corazón. Pero si tú encuentras alguna disfunción en el funcionamiento de tu corazón, algún error, alguna enfermedad, algo que no está funcionando bien, no te quedas allí. Bueno, aunque muchos lo hacen, ¿no? O sea, y yo también me incluyo, también a veces uno se da cuenta de que hay algo que no está bien, pero no hace nada para cambiarlo, ¿no? Entonces hay un dicho que dice, loco es aquel que cree que va a obtener algo diferente, pero que sigue haciendo lo mismo, ¿no? Pero claro, no es para juzgarse y para castigarse porque no lo hace, ¿no? Habría que descubrir qué es lo que está pasando, que uno no puede hacerlo, ¿no? Porque siempre tiene que ser desde la compasión, porque si no sigues en el mismo ciclo autodestructivo. Pero no me quiero ir por las ramas, Sergio, pero Pero está muy interesante, porque sí es importante. Ahora, ¿cómo funciona esta cosa? Vamos a dar tips y vamos a explicarle a la gente cómo funciona esta cosa. En el cono del aprendizaje, ¿cómo uno aprende? ¿Cuáles son las dos grandes instancias que hay como para poder generar verdadero aprendizaje y que ese aprendizaje adquiera un resultado y progreso en las personas? Mira, este cono de aprendizaje, que digamos que los porcentajes no necesariamente son exactos, pero las diferentes personas que han propuesto conos o que han tratado de estructurar u organizar el aprendizaje, sí coinciden, ¿no? Sí coinciden en dos grandes aspectos. Y uno es el encoding, que sería la codificación de la información, o sea, la recepción, ¿no? La recepción de la información. Y otro es el decoding o la decodificación de la información o lo que uno puede entregar, ¿no? Generalmente, los procesos educativos solo se enfocan en la entrega del conocimiento, que un claro ejemplo sería la educación, como le dicen la educación bulímica, ¿no? Es como que te entrego, te doy, y de ahí tú lo tienes que sacar igual, ¿no? Yo que tengo el conocimiento, te voy a dar a ti el conocimiento que yo tengo y que tú no tienes, y después tú lo tienes que dar igual que como yo te lo estoy dando a ti. Eso sería como el encoding, ¿no? Pero realmente eso no es lo que genera el verdadero aprendizaje. El verdadero aprendizaje se logra, y desde la neurociencia, no es una opinión personal, sino desde la neurociencia se logra cuando tú puedes estructurar la pedagogía y la didáctica
en un ciclo que contemple tanto el encoding como el decoding. Y eso es lo que nosotros queremos tratar de lograr en la plataforma Newflix. Ya, y el encoding está bien, es chévere, y es lo que hemos aprendido siempre. Es decir, se genera encoding que no tiene gran relevancia ni impacto en el proceso de aprendizaje cuando escuchamos, cuando leemos, cuando no alcanzo a ver cuál es, cuando hacemos lo mismo que hacen nuestros hijos y que nosotros hicimos en el colegio y en la universidad. O sea, mirar, escuchar, leer. Y no pasa nada. Es cuando tomamos acción, el decoding, la decodificación, por ende la cristalización de los aprendizajes ocurre cuando hay un debate, una discusión de ideas. Se ocurre cuando tú empiezas a hacer, pero lo más potente para hacer o generar decoding es lo que nosotros hacemos, enseñar. Y la gracia es que eso es súper potente. ¿Y por qué es así? ¿Cómo funciona este coco, esta cosa maravillosa, increíble? Mariano, ¿por qué hace así? ¿Por qué es así? Y lo que sucede es que, imagínate, vamos a hablarlo en términos de comunicación, ¿no? Porque finalmente los pensamientos es lenguaje al interior de tu cabeza, pero podemos verlo a nivel de la comunicación. Y en la comunicación, qué es lo que sucede en la comunicación? Uno recepciona la información que su interlocutor le provee, pero luego tiene que procesar esa información, tiene que asimilarla, tiene que codificarla, tiene que interiorizarla en función de los esquemas con los que ya cuenta, pero ahí no queda la cosa, porque si no sería como un monólogo. De ahí viene la exteriorización de mi aprendizaje, de mi interpretación. Ese sería el diálogo. Y cuando cuando la información ingresa y luego la información se exterioriza, se cumple este ciclo de encoding y decoding. Entonces el propósito de un aprendizaje efectivo sería tratar en la medida de lo posible y con los desafíos que se presentan al ser una plataforma digital, tratar de lograr tener en cuenta o tratar de aplicar en la metodología elementos y aspectos de ambos zonas o de ambas zonas de la pirámide, ¿no? De ambos objetivos o de ambos principios, tanto del encoding como del decoding. Y como tú decías, ¿no? O sea, el punto más alto, ¿no? Que ya arriba el 90 y por encima del 90% de la consolidación del aprendizaje, o sea, de haber cristalizado, haberse apropiado del aprendizaje, es enseñar, ¿no? O sea, uno no sabe lo que realmente sabe hasta que no lo enseña. Cuando lo enseñas, ahí realmente te das cuenta de lo que sabes. Gran principio para los networkers, tomen nota, gran principio para los networkers, porque mientras más enseñes, mejor va a ser tu proceso de cristalización al interior. Por eso es un proceso que tú puedes hacer repetitivo y que cada día se potencia absolutamente más. Una más, por favor, vale. Mira, y nosotros hemos desarrollado un modelo justamente basado en estos principios y en varios principios. Y comentemos algunos principios, bajemos las ideas, Mariano. Cuando nosotros queremos gatillar una atracción, una conexión con el cerebro, ¿qué debemos hacer? En primer lugar. Y lo que hablábamos hace un rato, Sergio, ¿te acuerdas que la atención que te contaba que el estímulo negativo siempre vence al positivo, ¿cierto? La atención, hay que ganar la atención, ¿no? Si no hay atención, no hay aprendizaje. Les podría contar lo que sucede al interior del cerebro cuando hay atención. En verdad es la activación de la vía mesolímbica. En otro espacio podemos compartirlo, pero si no se activa la vía mesolímbica en el cerebro de cada uno de nosotros, o mejor dicho, si no logramos activar la vía mesolímbica, que sería captar la atención de los estudiantes, de los usuarios, no van a aprender.
no hay aprendizaje, porque la puerta hacia el aprendizaje es la atención. Primero la atención focalizada, que es que la persona focaliza su energía y su atención y su motivación en lo que tú le vas a compartir, pero luego hay que lograr sostener esa atención. Hay que lograr que esa atención sea sostenida a lo largo de lo que tú estás compartiendo, porque si no, la atención la vas a ir perdiendo. Es lógico que se pierda la atención de la audiencia, pero hay que saber cómo recuperarla. En Newflix tomamos en cuenta estos principios y queremos poder lograr captar la atención y luego poder sostenerla, la atención, con diferentes principios para que luego poder lograr un buen cierre y que se consolide este nuevo aprendizaje en la memoria, de manera que las personas puedan convertir sus aptitudes en habilidades, que las personas puedan aplicar este conocimiento en su vida y de esa manera puedan progresar realmente, que no sean como una enciclopedia que acumula conocimientos, sino que esos conocimientos se conviertan en sabiduría y los pueda aplicar en su vida. O sea, a los networkers les vamos a hacer un regalo con todo el corazón y toda la pasión. Si lo que tú quieres hacer es conectar con las personas en un proceso de comunicación, en un proceso de enseñanza, en un proceso de duplicación, lo primero que hay que hacer es generar un gran interés. Que la gente diga, ¿qué? ¿Qué dijo? Algo que conecte y que el cerebro explote. Cuando yo hablo de explotar, don Mariano después lo aterriza y dice, es así porque se activa la vía mesolímbica, yo digo explotar. Pero tú me entiendes. Y lo segundo que tienes que hacer es ese interés que se genera en un estallido, en un punto específico, debes mantener esa atención. Debes concentrar y focalizar esa atención. Y esa atención se tiene que mantener en el tiempo. Conforme se mantiene en el tiempo, después tienes que, por medio de algunos procesos, cristalizar ese conocimiento para que pase a formar parte de ti. Entonces, ¿qué es lo que nosotros te queremos decir? Para tú poder siempre generar un golpe de interés, ¿qué le podríamos recomendar a las personas, Mariano? ¿De qué principios podemos utilizar? Mira, para generar primero la atención, Sergio, tiene que haber una disrupción. Todo se basa en la ley de la supervivencia, absolutamente todo. Es la ley como más esencial en el ser humano. El cerebro, cuando se siente en control en el status quo, cuando siente que puede controlar el ambiente, dominarlo, saber lo que va a pasar, anticiparse, no está activado. No está activado porque está seguro, ¿no? No significa que le vamos a poner una pistola en la cabeza, aunque eso funcionaría muy bien para captar la atención, ¿entiendes? Pero sí tenemos que generar un cambio, una disrupción. El cerebro tiene que ver que hay algo novedoso, algo nuevo, algo que no entiende, algo que escapa del control que tenía en el radar, porque siempre estamos como con un radar observando si hay algo que amenaza o que favorece nuestras posibilidades de supervivencia. Y ahí está la clave. Más que amenazarla, sería lograr favorecer tus posibilidades de supervivencia. Hay que ver el cómo, ¿no? A través de diferentes principios, pero hay que ganarse el privilegio de captar la atención de la gente. Y luego tenemos que generar interés. Porque tú puedes captar atención. Yo puedo captar atención ahora, Sergio, contigo. Por ejemplo, imagínate que tú no me estás escuchando. Yo puedo hacer un ruido fuerte, ¿no? Y captaría tu atención. Definitivamente me vas a mirar. Pero luego, si no te interesa lo que estoy diciendo, voy a perder tu atención. Entonces hay que captar tu atención. Es decir, la atención se capta por medio del movimiento, por medio de la comunicación, por medio de alguna pregunta específica que genere un alto nivel de impacto porque podría repercutir con esas funciones biológicas de sobrevivencia. O sea, atención capta una modelo que pasa, estupenda al costado nuestro, capta atención, porque eso también forma parte de la biología humana, de esa parte de sobrevivencia, en el que la especie dice,
ella puede ser un buen elemento de reproducción incluso. Es decir, para prolongar la especie, que es parte de la biología esencial. Es decir, comunicación, una pregunta específica, una acción, movimiento, ruido, sonido. ¿Qué otra cosa puede captar la atención? Así, ¡tac! Bueno, me queda claro que de esa manera Valentina captó tu atención, Sergio. Pero sí, a través de todo aquello que genere una disrupción, todo aquello que sea un cambio para lo, uy, disculpa, que sea un cambio para lo establecido, por ejemplo, imagínate, ¿no? Una contradicción a la norma establecida, a la convención social, ¿no? Por ejemplo, todos creen que, se cree que negociar es ganarle al otro, ¿no? O sea, el que sabe negociar es el que le gana al otro y se ilumina mejor, ¿no? Ya, digamos que no se ilumina mejor, pero creo que la convención es que al negociar uno tiene que ganar, ¿no? Como si fuese una competencia. Yo podría captar la atención rompiendo con esa convención social y decir, en realidad, la negociación no se basa en la competencia, se basa en la colaboración. Entonces el cerebro decir como, ¿cómo? Si yo siempre he creído y todo el mundo me ha enseñado que a la hora desde que soy chiquito en el colegio, la negociación o la discusión era a ver quién gana. Y tú me estás diciendo que es una colaboración. ¿Qué? A ver, ¿qué me quieres decir? ¿Qué? Eso es lo que capta la atención. La atención. Y el interés, ¿cómo se puede mantener en el tiempo? El interés es con una promesa, Sergio. Es con una promesa. Es una promesa bien transmitida que te haga darte cuenta de que a ti te conviene escuchar lo que yo tengo que decir. No porque yo soy alguien especial, no porque yo soy la última Coca-Cola del desierto, sino porque tengo algo que te va a generar algún tipo de beneficio, te va a generar alguna utilidad práctica. Tú después de escuchar esto, en alguna medida, ya no vas a ser el mismo. Vas a contar con un recurso más, con una herramienta más que te va a servir a favor a favor de tu desarrollo, a favor de tu progreso, pero en el fondo, lo que subyace es la supervivencia, siempre es la supervivencia. Qué interesante ese concepto. Y posteriormente, ¿qué herramientas, 3 tips podemos nosotros, por ejemplo, presentarle a las personas para decir que el interés, vamos a mantener interés? O sea, el interés es básicamente, mira, hay un ejemplo bien claro con el interés, ¿ya? Cuando, si tú tuvieses un problema de salud y, y te recomienda qué es lo que tienes que hacer una persona cualquiera, ¿qué tanto te interesaría su consejo a que si te recomienda una persona que está vestida como médico y que todo el mundo te ha dicho de que ese es el mejor médico que hay en Chile? Sin duda te conectas más con ese. Totalmente. Y ese es el efecto placebo. Porque de repente el médico lo hemos disfrazado y todo el mundo te dice que es muy bueno, pero ya de que tú creas eso en tu cerebro te va a generar un interés tremendo por lo que él tiene que decir. Y eso es lo que sucede con las pastillas, cuando uno toma una pastilla y de repente se la cambian por otra que es exactamente lo mismo, pero como que le dicen que es la última que ha salido y es la mejor. Y no hay nada malo con el efecto placebo, ¿eh? Es necesario, porque en verdad detrás del efecto placebo lo que subyace es, digamos, la fe o la creencia. ¿Te das cuenta? O sea, es como yo creo, estoy convencido de que eso me va a ayudar, entonces me va a ayudar. Entonces, ¿cómo hago que mi audiencia esté convencida de que lo que yo tengo que decir y de que quién soy yo sí los va a ayudar? Entonces, trabajar en ese sentido hace que las personas tengan interés. Hay personas que han trabajado tanto en ese sentido que ya no necesitan ninguna presentación. Ya solamente su nombre genera el interés, porque ya han logrado esa posición. Sin duda, sin duda. Y respecto de la cantidad de tiempo de atención que tiene el coco para poder mantener ese interés en el tiempo. Eso es muy importante, Sergio. Hay que respetar el periodo atencional del cerebro. Hay que conocer cómo funciona el cerebro para poder adaptar la didáctica y la pedagogía,
porque muchas veces se toman tiempos prolongados para transmitir información muy valiosa, pero no sirve de nada. Imagínate que tú, que estamos almorzando, estamos comiendo algo que te gusta, ¿no? Sushi, me dijiste, ¿no? Entonces estamos Sí. comiendo, pero tú ya estás lleno, ya te llenaste, ya estás satisfecho. Y yo te saco una bandeja con el mejor sushi del mundo. Ese ya no es el momento para que tú comas. Es el mejor sushi del mundo, pero ese ya no es el momento para que tú comas. Ese es momento para que tú hagas la digestión, para que tú te apropies de los nutrientes, para que alimentes tu cuerpo, para que aproveches toda esa energía y todo eso que te provee la alimentación. Si yo no respeto eso, entonces estaríamos hablando de bulimia o de algún trastorno alimenticio, ¿no? Con mucho respeto lo digo, pero estaríamos hablando de algún problema porque, o que yo no sé medir mis límites, ¿no? Lo mismo sucede con el cerebro, por más valioso que sea tu contenido, el cerebro funciona nuevamente de acuerdo a este ciclo de encoding y decoding. Entonces yo voy codificando esta información, pero luego tengo que tener tiempo para la digestión, tengo que procesar esa información, tengo que asimilarla, tengo que interiorizarla, tengo que apropiarme de esa información, tengo que prepararme para poder compartir esa información. Si tú allí quieres meter más información, estás interrumpiendo el ciclo, estás interrumpiendo el devenir y el funcionamiento natural del cerebro humano que va a tratar de entender aquello que le has compartido. Por eso es que en Newflix utilizamos un rango flexible entre 7 y 12, 13, a veces hasta 15 minutos y para poder alinearnos con este principio. Sí, y de hecho me hace mucho sentido porque en algún momento trabajando y desarrollando el proyecto de redes con mucha gente, nos encontrábamos entregándole información, 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 información a la gente y había un punto en que ya se saturaba para networkers también. Finalmente contarles que todos estos tips que ha ido bajando, toda esta información que ha estado trabajando Mariano, dos cosas al respecto. Era en el modelo educativo que ha desarrollado, que ha creado y que forma parte de un desarrollo propio de este modelo educativo de Newflix, es que se ha definido un proceso que es provocar alto nivel de atención y también de interés, junto con un proceso de sociabilización, que es contar historias, conectar bien hecho y en los tiempos adecuados, para finalmente poder ayudar a la gente en el proceso de decoding por medio de entrar en acción, de poder realizar absolutamente todo y finalmente cerrar con la teoría que cierra todo este concepto. Todos estos principios, y esto es una gran noticia para todas las personas que ya están utilizando la plataforma, lo van a tener entre el día de mañana y el lunes. Me están diciendo en este momento exactamente cuándo va a salir, porque don Mariano ha creado una estructura de información, un track relacionado con la estructura emocional, relacionado con los principios de neurociencia, generando toda esa conexión, para que todos y cada uno de ustedes lo pueda aprender, descubrir y utilizar, aprovechar al máximo y de esa manera puedan progresar. Don Mariano, los 20 segundos finales para poder comentar lo que usted estima conveniente. Lo que quiero decir es que a toda la gente que aprovechen el holter de Newflix, que lo hemos desarrollado con todo un equipo muy profesional, pero sobre todo con un muy lindo corazón, pero que entiendan de que el Newflix tiene la función de ofrecerte la posibilidad de que te mires reflejado en un espejo para que te des cuenta cómo te encuentras en la vida, cuán satisfecho te encuentras con las diferentes áreas de tu vida y cuánto equilibrio hay entre todas esas áreas. Pero no queda allí, no significa que nosotros te vamos a decir o que lo que tienes que hacer. Nuestra intención es que te ayudemos a que tú puedas desarrollar tu autonomía, tu autosostén, que tú puedas conocerte a ti mismo, que tú puedas aceptar tu realidad en el aquí y ahora y que te hagas cargo de tu vida, sí, con nuestro acompañamiento y con nuestra guía, pero finalmente el que es responsable de su propia vida es uno mismo. Eso sería lo último, Sergio, que quería compartir. Una maravilla, don Mariano. Primero que todo, muchas gracias por el proyecto. Para mí es un tremendo honor. Amigos, hoy día ha sido un día bonito. Espero que hayan podido entender todo lo que está ocurriendo, que es muy grande y que va a tener altísimo nivel de trascendencia e impacto.
estamos construyendo algo grande para toda la nación y la familia de Oma. Yo les quiero dar las gracias desde el sur del continente, don Mariano, desde la hermosa ciudad de Lima. Un fuerte abrazo, seguimos avanzando, conéctense a todo ese contenido que está saliendo porque realmente se vienen cosas maravillosas. Así que amigos, muy buenas noches, bendiciones, seguimos avanzando. Nos vemos.